Seúl, Corea del Sur, capital, centro político y económico de esta nación. Hogar de 10 millones de personas, una ciudad dinámica, moderna y llena de vida. Pero la Seúl que conocemos hoy en día no siempre fue así. La ciudad experimentó un boom económico en la década de los 80 que le cambiaría la cara totalmente. Este boom atrajo a mucha gente de todas partes de Corea del Sur que buscaban una nueva vida en esta pujante ciudad. El aumento de población, junto con ser elegida sede de los Juegos Olímpicos de 1988, creó la necesidad de construir nuevos edificios residenciales, nuevas autopistas, hoteles, líneas de metro y, por supuesto, nuevos centros de comercio. Pero no todo eran buenas noticias. Bajo este boom de la construcción se escondían males que generalmente van acompañados de grandes sumas de dinero: codicia, corrupción e indiferencia. Males que ya habían provocado el colapso del puente Seongsu en 1994 y que al año siguiente provocarían una de las mayores tragedias en la historia de Corea del Sur. ...29 de junio de 1995... Distrito de C8, Seúl. Era un jueves que parecía ser como cualquier otro en el acaudalado distrito. Gente trabajando, dando un paseo o comprando en una de las tantas tiendas del vistoso centro comercial Sampoong, que con su particular color rosado, 5 pisos, 4 subterráneos y sus 29.000 metros cuadrados de superficie, lo convertían en el centro comercial más importante y visitado del distrito. Visitado nada más ni nada menos que por un promedio de 40.000 personas al día. Pero toda esta normalidad y frenesí consumista empezaría a cambiar cuando el dueño de un restaurante ubicado en el 5º piso del centro comercial reportara la aparición de una gran grieta cerca de una viga de carga. Ante este reporte, la gerencia ordenó el cierre del 5º piso. A pesar de esto, la actividad seguía con normalidad en los pisos inferiores. Las compras solo eran interrumpidas por repentinos ruidos y vibraciones en el edificio. Mientras en el clausurado 5º piso, el problema ya no era solamente una grieta, ahora era claramente visible que el techo en su totalidad estaba empezando a hundirse. Ante el empeoramiento de la situación, el gerente del centro comercial decidió convocar una reunión de emergencia con el directorio de la empresa detrás del centro comercial, también llamada Sampoong, con el objetivo de reportar la situación y evaluar una posible evacuación del edificio. Sin embargo, Lee Jong, fundador y en ese entonces presidente de la empresa, le bajó el perfil a la situación y, aludiendo a motivos de pérdidas económicas para la empresa si se realizaba la evacuación, ordenó que el centro comercial siguiera funcionando con normalidad, sin avisarle a los empleados de la grave situación estructural que se evidenciaba en el 5º piso. A las 5 de la tarde, las fallas estructurales empezaron a evidenciarse no solo en el 5º piso, sino que en todos los pisos superiores del ala norte. Gran parte de las personas que se encontraban en los pisos superiores del ala norte notaron estas fallas y rápidamente se trasladaron al ala sur, decisión que terminaría salvándoles la vida. Pero las personas que se encontraban en los pisos inferiores del ala norte no corrieron la misma suerte. Al estar completamente ignorantes frente a la situación que se vivía en los pisos superiores, no tuvieron tiempo suficiente para escapar cuando a las 5:57 de la tarde las columnas del 5º piso cedieron, provocando una reacción en cadena que hizo que las 5 plantas del ala norte colapsaran en solo 20 segundos. Había un estimado de 2.000 personas en el ala norte al momento del derrumbe.
Durante 16 días se extendieron las labores de rescate, donde bomberos y policías lograron rescatar a numerosos sobrevivientes que habían quedado atrapados entre los escombros del centro comercial. Al finalizar las labores de rescate, se contabilizaron un total de 502 personas que habían perdido sus vidas aquel fatídico día de 1995. Con el pasar de los días, el inicio de la investigación y los arrestos de Lee Jun, el gerente del centro comercial y el arquitecto a cargo del proyecto, se fue revelando al público coreano la serie de decisiones negligentes que se llevaron a cabo desde la concepción del centro comercial en los años 80. Resulta que el edificio al principio no había sido concebido como un centro comercial, sino que como un edificio de oficinas. Pero esto estaba lejos de ser el único cambio que se le hizo al proyecto sobre la marcha. El anteriormente mencionado Lee Jun, con la intención de generar una mayor rentabilidad, decidió incorporar un quinto piso al edificio, el cual estaba originalmente diseñado como un edificio de solo 4 pisos. De hecho, las fundaciones diseñadas para soportar estos 4 pisos ya habían sido terminadas por la empresa constructora, la cual, al enterarse de la decisión de agregar un quinto piso, optó por retirarse del proyecto. De todas maneras, esto no impidió que el proyecto continuara adelante, ya que la empresa Samsung usó su propia constructora para continuar con la construcción. Lee Jun ordenó que este quinto piso adicional albergaría 8 restaurantes con piso calefaccionado, debido a la tradición coreana de sentarse en el suelo para comer. Este tipo de piso calefaccionado hace que las losas de hormigón sean más pesadas debido a la red de tuberías de agua caliente que éstas contienen, agregando aún más peso a la ya estresada estructura. Como si esto no hubiera sido suficiente, Samsung instaló 3 unidades de aire acondicionado de 45 toneladas cada una en el techo del centro comercial. Estas unidades de aire acondicionado, que en un principio iban a ser instaladas a nivel de suelo, causaban una constante vibración que debilitó aún más a la estructura. Las unidades tuvieron que ser movidas del sector oriente del techo en 1993, debido a reclamos por fuertes ruidos que realizaron vecinos cercanos al centro comercial. Pero en vez de moverlas con una grúa, se decidió arrastrar estas pesadas máquinas por el techo a través de rieles, lo que provocó que se abrieran grandes grietas en el techo y que se produjera daño estructural en la columna 5E, una de las columnas que sostenía el techo en el ala norte del centro comercial. La misma columna que, según la investigación, sería la primera en ceder e iniciaría el derrumbe ese 29 de junio.